Lady Adeline de Francia, un pastor popular en Congo que bebe sangre humana. Querida, un pastor popular en la República Democrática del Congo predica muy bien. Lo vi por televisión y redes sociales. Es muy popular y todo el mundo lo conoce en el país. Tiene una iglesia enorme allí en el Congo, aunque no recuerdo el nombre de su iglesia. Muy recientemente, se suponía que iba a predicar en France Bastille Hall. Quería asistir a su seminario. Estaba a punto de registrarme. Pero en la noche cuando me fui a dormir, tuve un sueño tremendo en el que estaba en Congo en el Capitolio. Tomé un autobús que se movía en la ciudad, en el que había una hermana que lloraba. Sentí lástima por ella y le pregunté, ¿mi hermana, qué pasa? Y ella me dijo, señora, usted no podrá ayudar. Cuando nos bajamos del autobús, la hermana me dijo, estoy teniendo una aventura con un líder importante del país que ya está casado. Cuando comenzó esta relación, el hombre me dijo, asegúrate de que nuestra aventura se mantenga en secreto. No deberías decírselo a nadie. Este líder realmente me cuida y satisface mis necesidades financieras. Pero estoy embarazada. Y desde que le informé que estoy embarazada, ya no contesta mi teléfono. Señora, la única forma en que puede ayudarme es de esta manera. Toma este número de teléfono y llámalo. Hermano, anoté el número que vi en una visión en este sueño. De hecho, tan pronto como llamé al número y el teléfono comenzó a sonar, mis ojos espirituales se abrieron y vi la casa de este popular pastor que veía en la televisión. Me sorprendió descubrir que estaba llamando a su casa. Parece que estaba enfermo y acostado en la cama cuando descolgó el teléfono y se dio cuenta de que llamé de parte de su amante que estaba embarazada. Estaba alarmado de que su secreto se hubiera descubierto. Y se puso incómodo. Vi a sus hijos llevándole jugo de naranja porque estaba inquieto. Como no bebe jugo de naranja, le trajeron jugo rojo. Me decepcionó ver que era el pastor al que veo en los medios. El Señor me preguntó, ¿qué estás viendo? Estoy viendo al pastor bebiendo jugo. El Señor dijo, ¿de qué color es? Dije, Señor, es jugo rojo. El Señor dijo, este es el pastor que ves en la televisión. Debes saber que es extremadamente peligroso. Él no es mío. Es un falso profeta. Todos los domingos, después de dar el mensaje a la gente de la iglesia, vuelve a casa para beber sangre humana. Lo que ves que bebe no es jugo sino sangre humana. Es un satanista bebedor de sangre. Él es malvado, querida, siempre observo la predicación de este pastor, pero es cuando estaba a punto de asistir a su convención en París que el Señor reveló su identidad. El Señor dijo, todos los domingos, después de predicar en la iglesia, regresa a casa y bebe sangre humana. El Señor dijo, dile a mi pueblo que ore en casa. Desenmascararé a los falsos profetas y no los ocultaré más. Más tarde, cuando oré, el Señor pasó a mostrarme la implicación de una iglesia donde el líder es satánico. Fue en el año 2019. En ese entonces yo veía en YouTube y en la televisión a personas denunciando a hombres de Dios y pastores populares del país. Pero me incomodaba cada vez que veía a la gente criticar a los hombres de Dios. En verdad, yo no estaba a favor de que la gente denunciara a los pastores populares. Sin embargo, en la Biblia, la Escritura dice que debemos denunciar las malas obras. Juan 7:7 El mundo no puede odiaros, ya que sois parte de él, pero a mí sí me odia porque yo lo denuncio y doy testimonio de que sus obras son malas. Estaba confundido. Y me pregunto, seguí diciendo, ¿y si la gente deja estas grandes iglesias de estos pastores? ¿A dónde van ellos? Seguía diciendo, incluso si estos pastores son satanistas, lo que importa es que están llevando a la gente al Señor Jesucristo y están usando la Biblia. Realmente no sabía cuál era la postura correcta a adoptar sobre este asunto. Y yo estaba preocupado. Dios vio lo que estaba en mi corazón y en mi mente y vino en su infinito amor a responderme. Comparta esta visión, ya que es esencial para las personas de nuestra generación. Me fui a dormir como de costumbre. Tan pronto como me dormí, vi que mis ojos se abrían. En primer lugar, vi que no estaba viendo la pared de mi habitación. En segundo lugar, noté que mi vista era mucho más clara y mejor que mis ojos ópticos. Mi visión se agudizó. Llegué a comprender que esto no era una vista óptica. En realidad estaba viendo una visión. De lo contrario, habría visto la pared de mi habitación. Cuando miré,
vi una iglesia enorme llena de gente que estaba orando. Rápidamente sentí la presencia de Dios a mi lado. El Señor me preguntó, Adline, ¿qué estás viendo? Dije, Señor, puedo ver una iglesia llena de gente. El Señor me pidió, mira dentro de la iglesia, ¿qué estás viendo que sucede en esta iglesia? Cuando miré, dije, Señor, puedo ver que la gente está orando fervientemente. El Señor dijo, mira cuidadosamente lo que está sucediendo en esta iglesia. Cuando volví a mirar, vi que cuando la gente estaba rezando, salía humo blanco de ellos. Y este humo blanco que salía de la gente iba subiendo. Dije, Señor, puedo ver humo blanco saliendo del cuerpo de la gente. El Señor dijo, el humo que ves son las oraciones del santo. Ahora mire por encima de la iglesia y vea lo que está sucediendo. Cuando volví a mirar, vi que podía ver dentro de la iglesia y también por encima de la iglesia. Y cuando miré por encima de la iglesia, vi 3 ángeles. Tenían alas. Dije, Señor, puedo ver 3 ángeles. El Señor dijo, ahora mira la actividad de los ángeles sobre la iglesia. Cuando volví a mirar, vi a los 3 ángeles recogiendo el humo que eran las oraciones de los santos. Cada vez que estos ángeles armaban este humo blanco con sus manos, lo soplaban en el aire. Mientras la gente seguía orando, este humo seguía subiendo, y estos ángeles seguían tirando este humo con sus manos, y lo soplaban en el aire. El Señor me preguntó, ¿estás viendo lo que hacen los ángeles? Dije, Señor, puedo ver. El Señor me dijo, sigue observándolos. Cuando los santos que estaban orando se sentaron, el pastor comenzó a predicar. Entonces vi un elemento misterioso que bajaba del cielo descendiendo a la iglesia. Cuando miré, vi a los 3 ángeles recogiendo elementos que bajaban del cielo a esta iglesia. Rápidamente, se les unió otro grupo de ángeles que venían especialmente para conseguir estos elementos que estos 3 ángeles estaban recolectando. Cuando consiguieron estos elementos que fueron ensamblados por los 3 ángeles, se fueron y fueron a guardarlos en un almacén. Vi que no recogieron todos los elementos porque dejaron a los 3 ángeles con un puñado de estos elementos que caían del cielo. Luego vi a los 3 ángeles dejando caer una pequeña proporción de estos elementos en la iglesia, mientras la gente escuchaba la predicación. Estos elementos misteriosos seguían bajando del cielo, y los 3 ángeles estaban dejando caer algunos en la iglesia, pero una gran proporción fue llevada a un depósito por los ángeles que vinieron a recogerlos. Para mi sorpresa, el Señor me dijo, estos 3 ángeles que están arriba de esta iglesia no son mis ángeles. Dije, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Qué quieres decir? Señor, los vi recogiendo oraciones de tu pueblo y arrojando elementos del cielo en la iglesia. El Señor dijo, esta es la razón por la que he venido a revelarte la actividad espiritual que sucede detrás de escena en la iglesia. Hija mía, cada vez que el líder de una iglesia local es un falso profeta, los ángeles de Satanás están presentes y activos detrás del escenario. Cuando el líder es un brujo, un miembro de la masonería o un místico, firmará un pacto con Satanás y el diablo enviará a sus 3 ángeles en nuestra iglesia cuyo propósito es captar las oraciones de los miembros. Vieron estos ángeles de Satanás soplando el humo en el aire y el humo que son las oraciones de los miembros de esta iglesia local no pudo alcanzar mi trono. Fueron capturados por los ángeles de Satanás. Esto se debe a que el líder ha firmado un pacto con Lucifer. Los elementos que viste descender sobre la iglesia o la bendición que doy a todos, sean creyentes o incrédulos, ya que hago salir el sol sobre malos y buenos, y hago llover sobre justos e injustos. Asimismo, cada hombre en esta tierra ha recibido una porción de mi bendición, ya sea que me acepten o no. Estas son bendiciones ordinarias que los ángeles de Satanás estaban recolectando en otros para almacenarlas en su almacén y depósito. Esto se debe a que Lucifer está gobernando esta iglesia. Entre estas bendiciones que estaban cayendo en esta iglesia que estos ángeles malvados robaron de mi pueblo, hay incluso dones espirituales que otorgué a mi pueblo. Estos ángeles de Satanás están robando hasta los dones espirituales de mi pueblo y los están llevando a los depósitos de Satanás. ¿Sabes que el diablo tiene un depósito, un almacén donde guarda lo que ha robado? Ya te dije que el diablo no tiene nada. Lo que sea que usó es lo que te ha robado. Usó tu poder y tus dones espirituales porque no tiene poder. Vosotros habéis visto cómo envió a sus ángeles a robar. El Señor dijo, ¿notaste que estos ángeles estaban llevando una gran proporción de las bendiciones que venían del cielo, y estaban dejando caer en la iglesia, solo una pequeña proporción de estas bendiciones?
Esto es para mantener a estos miembros en la iglesia porque cuando estos miembros vean la bendición en sus vidas, sentirán la necesidad de seguir viniendo a esta iglesia sin entender que una gran parte de su bendición fue robada y una pequeña parte les fue dado. El Señor dijo, cuando estos ángeles de Satanás roban los dones espirituales que envío a mis hijos, a menudo les dan algunos de ellos a estos pastores que han firmado pactos con ellos, capacitándolos para hacer milagros y manifestar capacidad para cualquier cosa que el diablo les dé. Lo que ha robado. Siempre que la gente acude al diablo por bendición, dinero y notoriedad, él va al depósito y almacén donde guarda lo que ha robado a mi pueblo y se lo da a sus acólitos. El Señor dijo, dile esto a mi pueblo. En una iglesia local, lo que importa es el líder. Siempre que el líder se comprometa con el diablo, por mucho que oren sus colaboradores, no funcionará. Si el líder está en comunión e intimidad conmigo, aunque sus colaboradores sean brujos y ocultistas, no tendrán poder sobre la iglesia. Más tarde vi en un sueño una iglesia donde la gente estaba orando. Cuando vi a las mujeres con sus cofias, pensé que el Espíritu de Dios está aquí, volveré a atender. Cuando fui a casa a buscar mi Biblia y volví a mi llegada, vi que la iglesia era más numerosa que como la dejé. Para mi sorpresa, vi que las mujeres ya no tenían la cabeza cubierta. Estaba asombrado, me preguntaba qué le había pasado a esta iglesia para pasar por la modernización. Finalmente, decidí no unirme a esta iglesia por el cambio que vi. Cuando regresé a casa, sorpresivamente, vi miembros de esta iglesia corriendo hacia mi casa, y estaban llamando a mi puerta con pánico. Me rogaron que los dejara entrar para esconderse. Le dije, ¿por qué estás corriendo? ¿Qué le pasa a tu iglesia? Porque de repente, todo ha cambiado. Las mujeres ya no se cubren. Mientras tanto, los miembros de esta congregación seguían uniéndose a nosotros y huyendo de la iglesia. La gente seguía llegando y ya no había lugar para poner a estos miembros. No podía entender por qué estaban huyendo de su iglesia. Me dijeron, tenemos lástima de los hermanos y hermanas que quedan allí. Cuando me desperté de este sueño, me pregunto cuál es el significado de esto. Inmediatamente escuché la voz audible del Señor. Me dijo, Alain, yo soy quien te dio este sueño sobre la iglesia del pastor fulano de tal. Tengo una advertencia para él. Le vas a decir a este sirviente que restablezca la enseñanza que ha modificado. Está cambiando y pervirtiendo la sana doctrina a otro evangelio. Dile que predique mi palabra tal como es sin modificación. Debe dejar de invertir mi palabra y debe enmendar su predicación. Debe volver al evangelio bíblico. De lo contrario, va a precipitar su alma y todos sus miembros a las llamas del infierno. Advierta a sus miembros que revisen todo lo que el líder está predicando para ver si está en la sana doctrina o no. De lo contrario, deben salir, si no lo hacen, caerán en el infierno de fuego. Su doctrina es del diablo. Ya no es mío. Él está pervirtiendo mi palabra. A menos que regrese a la sana enseñanza, no heredará mi reino, incluidos sus miembros. No conocía a este pastor hasta que escribí su nombre en Google. Y reconocí su rostro cuando lo vi. El Señor se enojó cuando dijo, este pastor se dio a sí mismo un título que me enojó. No pude soportar la voz explosiva del Señor a causa de su ira. Quiero advertirte, hombre de Dios, que te quites ese título que llevas. Entonces el Señor me mostró una segunda iglesia. Era mucha gente orando, subía el humo de su oración. Vi 3 ángeles arriba de esta iglesia recogiendo el humo que eran las oraciones de los santos. Rápidamente, noté que estos ángeles eran más blancos que la nieve, sus alas brillantes eran tan blancas como la nieve. Vi que eran diferentes a los ángeles que vi en la iglesia anterior. ¿Eran más blancos que la nieve? Cuando los vi, exclamé, «Oh, Dios mío, ¿estos deben ser los ángeles de Dios?» El Señor dijo, «Tienes razón. Estos son mis ángeles». Me llenó el éxtasis del deleite al ver a los ángeles radiantes de Dios que recogían oraciones, las cuales enviaban a los ángeles que estaban arriba de ellos en el cielo. Y estos ángeles en el cielo también llevaron estas oraciones a otro grupo de ángeles y así sucesivamente. Es como si estos ángeles fueran interminables. Dije, «Gloria a Dios». El Señor dijo, «El líder de esta iglesia no está en lo oculto». El humo de las oraciones subía de la iglesia y los ángeles las recogían. Y luego vi descender bendiciones en esta iglesia.
El humo subía de un grupo de ángeles al otro. Asimismo, vi descender bendiciones de un grupo de ángeles al otro. Cuando llegó al último grupo que estaba arriba de la iglesia, los ángeles de la iglesia comenzaron a distribuirlos a la gente de la iglesia. El Señor dijo, dile a mi pueblo, cada uno de ellos debe tener días semanales de oración personal en casa. Su pastor ni siquiera necesita saberlo. Debes aprender a mantener en secreto tu oración personal por temor a ser atacado. Deben construir una fuerte vida de oración en el hogar. Ahí es donde el enemigo no tendrá poder en su vida. Si fueran miembros de una iglesia satánica, gracias a la vida de oración en el hogar, les revelaré el secreto de sus líderes. Y una vez que les revele acerca de su pastor, dígales que deben salir y deben construir una vida de oración en casa. Te revelaré la condición del lugar donde oras.